Y es por eso que Jesús confrontó a los fariseos. Jesús confrontó a los fariseos que mantenían las tradiciones que estaban conforme o estaban en conflicto con los mandamientos de Dios. ¿Por qué le digo eso? Presentamos tu canal de YouTube, Mensajeros de Jesucristo, llamados a santidad, en su horario oficial, los días miércoles, 7 p.m. en adelante, con el evangelista Starsky Pérez. Pero yo te digo algo, aunque estés desanimado, estés derrotado, estés caído, de ahí te levanta Cristo, joven, que has estado en las drogas, en las pandillas, de ahí te levanta Cristo, porque Cristo ha venido a salvar, a dar vida eterna. Y para oración y peticiones, puedes llamar al 818-650-7924. Y Señor de señores, por permitirnos estar en este lugar una vez más. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder estar en este lugar, que es el lugar donde transmitimos, deseando en el Señor que todo aquel que vea en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, sea bendecido a través del mensaje de la palabra. Este canal está siendo el Mensajeros de Cristo, de Jesucristo llamado Santidad. Está siendo el puente que Dios está utilizando para que por medio de la palabra del Señor que se predica en este lugar podamos llegar hasta diferentes lugares. Sé que esta transmisión llega a México, Centroamérica y todos los confines los cuales puede alcanzar esta señal, en el cual aprovechamos este momento para saludar a las personas de México, de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras, de todos aquellos países que no podemos llegar secularmente, pero podemos llegar a través de este medio social que el Señor ha permitido que podamos transmitir, para que podamos ser de bendición. Y deseamos en el Señor que la palabra y el mensaje que se predica en este lugar, en este canal, pueda ser de bendición para tu vida, para que pueda traer un cambio, para que pueda traer pues el sentir diferente, ¿verdad? Si te encuentras en circunstancias difíciles, en problemas, que podamos ser el medio que Dios utilice para que pueda haber un cambio, un sentir diferente a través de la palabra poderosa del Señor. Así que sean todos bienvenidos y damos gracias al Señor por dar tu tiempo, ¿verdad? Que el Señor añada bendición a lo que vamos a transmitir o predicar en este lugar, deseando que haya pues una bendición especial a todo aquel que oye. Y nos vamos a enfocar en este precioso, en esta oportunidad, ¿verdad? Dando ese saludo nuevamente a la ciudad, a las personas que nos ven de la Ciudad de México, a los que nos ven en Centroamérica, en todos los confines de la tierra. Queremos bendecir tu vida y delante del Señor queremos transmitir, ¿verdad?, esa bendición de parte del Señor, y que el Señor pues añada las bendiciones ricas y abundantes a cada uno de aquellos que están mirando o que van a estar viendo este canal. Así que damos gracias al Señor. Mi nombre es Juan Carlos Aguirre, soy pastor de la Iglesia Jesucristo Sanación Divina en la ciudad del Monte, en el cual doy gracias al Señor que me permite estar en este lugar y transmitir lo que es la palabra y el mensaje poderoso del Señor. Este medio que es Mensajeros de Jesucristo llamados a santidad, deseando que usted pueda ser bendecido, ¿verdad?, a través de este medio, y que usted pueda también correr la voz o invitar a aquellos que no han visto este canal, que puedan suscribirse a este medio social, en el cual puedes ahí en la campanita activarla para puedas ser tú, ¿verdad?, el que puedas activar y puedas ser alguien que pueda estar siguiéndonos a través de este medio social. Así que damos gracias al Señor y bendecimos la vida de cada uno de aquellos que estén mirando a través de este medio social. Los 40 minutos o 45 minutos que vamos a estar transmitiendo de este lugar, vamos a usar la palabra gloriosa del Señor, que es el medio que Dios ha dejado y es una verdad infalible que no cambia, en la cual vamos a estar utilizando para poder conocer lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad?, que hagamos en esta tierra. Así que vamos a traer el mensaje de la palabra gloriosa del Señor, y quiero aprovechando el tiempo en el cual estamos. Hoy es miércoles 27 de diciembre, estamos apenas a las 7 de la noche en este lugar, en un año 2023 en el cual estamos escasos
a pocos días para poder dar gracias a Dios por un año nuevo, 2024, en el cual pues vamos a estar agradecidos con el Señor en todo tiempo, como dice la palabra, ¿verdad? De todo lo que hayamos atravesado en este año 2023, vamos a estar agradecidos delante del Señor, ¿verdad? Que nos permita darle gracias por un año 2024 en el cual el Señor nos va a permitir, gracias a Él, ¿verdad?, a estar dándole gracias al Señor. Así que vamos al consejo glorioso de la palabra, en el cual vamos a estar utilizando, ¿verdad?, en el libro del Evangelio según San Marcos, y en el capítulo 7 vamos a estar viendo todos los versículos hasta el verso 13 de lo que abarca el capítulo 7 del libro de Marcos. Y vamos a estar, hermano, como tema, introduciéndonos a este Evangelio según San Marcos, según el tema tradiciones o tradicionalismo. Y el enfoque de este mensaje o de la palabra es llevarnos a la verdad que es infalible a través de la Escritura, una verdad que nos va a hacer libres, hermano, de todo lo que tal vez conozcamos y sepamos o hagamos que tal vez no vaya conforme al Señor. Y tradiciones o tradicionalismo. Quiero que vaya conmigo, si está accesible a la palabra del Señor, quiero que vaya conmigo y abra la Escritura en el Evangelio según San Marcos capítulo 7, y vamos a estar leyendo el versículo 1, 2 y 3 solamente, o hasta el 4, para entender lo que dice la palabra gloriosa del Señor. Libro según San Marcos capítulo 7, versículo 1 al 4, dice la palabra gloriosa del Señor. En el verso 1 dice de esta manera: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. El verso 2 dice: los cuales, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. El verso 3 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y el verso 4 dice: y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de su utensilio de metal, y de los lechos. Gracias a Dios por su palabra. Quiero que hagamos una oración. Acompáñeme, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te damos toda honra y toda gloria, Señor. Hemos leído tu palabra, hemos entendido, Señor amado, que tu palabra es poderosa. Te pedimos ahora, Señor, que des entendimiento a través de tu Espíritu y que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que llegues a lo profundo, Señor, del corazón nuestro, para que sea, Señor, la verdad de tu palabra, abriendo entendimiento, Señor, y dando luz, Señor, si es que hay oscuridades en él. Señor, reconocemos, bendito Dios, que solamente tu Espíritu puede revelar las cosas que humanamente no podemos entender, Señor. Por eso en esta hora te pedimos que des entendimiento, Señor, y que añadas bendición a tu palabra, y que puedas hacer libres, Señor, las áreas en la vida nuestra, Señor, si es que están cautivas todavía, Señor. Tu palabra dice que si conocemos la verdad nos haría verdaderamente libres. Y creemos, Señor, que la verdad viene, Señor amado, a través de tu palabra, juntamente con todos aquellos que van a estar, Señor, a través de este medio social o que ya están, Señor, y juntamente con los que se van a ir añadiendo. Te pedimos que tú mandes una bendición, Señor, especial en cada uno de ellos, y que el mensaje de tu palabra, Señor, tú lo respaldes a través de tu Espíritu, y que sea, Señor, en cualquier lugar del mundo que nos estén viendo, Señor, que tú puedas añadir esa verdad al corazón nuestro, siendo tu palabra el fundamento, el cual se utilice para construir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, mucha gloria y honra, Señor, solamente a ti, Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesús. Y todos decimos al Señor, amén. En esta tarde, le vuelvo a repetir, el tema de esta tarde es una forma de pregunta: tradiciones o tradicionalismo. Tradiciones o tradicionalismo. La escritura que hemos visto, que hemos leído en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 1 al verso 4, nos encontramos un acontecimiento en el cual Jesús venía con sus discípulos
Y dice la Biblia, hermano, que algunos de los fariseos y algunos de los judíos que vieron que cuando ellos venían juntamente a Jerusalén, dice la Escritura que los discípulos empezaron a comer y los fariseos notaron, los judíos vieron que ellos tenían por costumbre y tradición que antes de comer se lavaran las manos, porque era una tradición que ellos tenían, que ellos habían entendido que tenían que hacer. Y lo que ellos notaban, lo que ellos habían llamado que una persona que no se lavaba las manos y comía de esa manera, primeramente rompía con la tradición que habían adquirido por parte de los ancianos. Pero también, hermanos, le llamaban que tenían las manos inmundas y no podían comer a menos de que se lavaran las manos. ¿Por qué Jesús confronta acerca de esta tradición a los ancianos? Más adelante vamos a estar viendo que Jesús le llama una palabra, hermano, fuerte, que es hipócritas. Y vamos a entender el por qué el Señor confronta acerca de estas tradiciones que ellos estaban haciendo, más que una tradición, un tradicionalismo. Y ese es el problema en el cual el Señor pues confronta, porque a través de las tradiciones de ellos estaban rompiendo las leyes que el Señor había dado a través de Moisés en el monte Sinaí. Y es por eso que el Señor a través, Jesús, pues confronta, hermano, las palabras de estos fariseos y de algunos judíos que estaban viendo que los discípulos no estaban comiendo con las manos lavadas, y para ellos estaban rompiendo la tradición de los ancianos. Ahora, ¿por qué los fariseos? La segunda pregunta es ¿por qué los fariseos y los judíos se enfocaban tanto en las tradiciones que ellos habían forjado a través de los ancianos? Y primeramente quisiera que entendiéramos qué es una tradición. Y vamos a utilizar el Diccionario de las Américas para poder entender que dice el diccionario que una tradición es una costumbre o un hábito que se convierte en parte de una cultura, incluso se convierte en parte de una iglesia completa. Quiere decir que una tradición puede volverse una costumbre o un hábito que alguien puede hacer, tanto que se puede hacer parte de una cultura, tanto que se puede convertir en algo que se hace en una iglesia también. Ahora, hablar de las tradiciones en los tiempos que estamos, y voy a recordarle que estamos escasos años de Año Nuevo, y estamos, hermano, hemos pasado también lo que muchos festejan como una Navidad o nacimiento. Y el problema de los festejos y tradiciones es lo que vamos a estar viendo, el por qué Jesús o la palabra, y en este caso Jesús, contradijo o confrontó lo que es la tradición de los ancianos. Y quisiera usar este punto en este tiempo que estamos viviendo en este momento, estamos pasando, acerca, hermano, de las tradiciones. Siempre va a haber controversia, siempre va a ser en momentos difíciles el poder hablar de las tradiciones y de los festejos, en los tiempos que estamos pasando. Siempre hablar de festejos o días festivos, hermano, va a ser el punto en el cual muchos van a meter controversia aún en el ámbito de los cristianos o de un ámbito creyente, porque algunos van a estar de acuerdo en festejar algo y algunos no van a estar de acuerdo. Algunos van a estar en que no tiene de malo festejar una fecha, y algunos van a estar en contra, aún siendo la palabra el fundamento de nuestra fe. Pero el punto principal de una tradición, le vuelvo a repetir, lo que dice el diccionario, es que se vuelve una costumbre, pero también se vuelve un hábito. Y déjeme decirle, hermano, que hablar de tradición, no todas las tradiciones son malas, porque si el diccionario la traduce como una costumbre o un hábito a una tradición, quiere decir que puede haber costumbres buenas, puede haber hábitos buenos, pero hay hábitos también que son dañinos, incluso son tradiciones o hábitos o costumbres que nos pueden llevar incluso a romper la palabra del Señor o ir en contra del Señor. Y es precisamente lo que estaba sucediendo en lo que hemos leído en Marcos 7. Por eso Jesús
entró en conflicto con los judíos o los fariseos y los judíos, en los cuales estaban poniéndole mucha atención a las tradiciones de los ancianos, tanto como la tradición de lavar dice el verso 5, el verso 4, lavar los vasos de beber, los utensilios de metal y todas las cosas que ellos habían forjado como una tradición. Y el Señor Jesús confronta la acción de ellos cuando ellos le preguntan por qué sus discípulos estaban comiendo, rompiendo la tradición. En nuestra cultura, en la cultura en la cual vinimos, hay un problema muy grande porque venimos de una nacionalidad que está llena de tradiciones y festejos. Si tú que me ves ahí, venimos de una cultura donde está llena de tradiciones y festejos. Incluso venimos de una creencia, de una iglesia que es tradicional. Quiere decir que nosotros en nuestra cultura festejamos todo ámbito, festejamos todo. Festejamos un día, festejamos otro día, festejamos todas las cosas por festejar porque venimos de esa nacionalidad. Ahora vamos a estar viendo más adelante lo que es una tradición según el diccionario. ¿Cómo es de que la tradición puede uno agarrarla como un hábito? En el Antiguo Testamento había leyes. Lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, estamos viendo un reflejo de la ley o de una costumbre que estaba quebrantando la ley. Y ese fue el conflicto de Jesús. Ahora, quiero que vea, hermano, que no todas las tradiciones son malas porque algunas son buenas. Y quiero enfocarme en el punto de un festejo, en el punto de una tradición, que el diccionario lo traduce como un hábito, una costumbre. Por ejemplo, en estos días que el mundo festeja tantas cosas, son los días que aprovecha la gente para reunirse en ese tiempo, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo rápido, donde lastimosamente casi no hay tiempo para convivir con las familias, ¿verdad? Que normalmente nos reunimos en ese tiempo de festejo, en ese tiempo de unidad, donde se cierran las tiendas, no hay trabajo y aprovechamos para reunirnos. Y eso es alguna de las cosas que traen las tradiciones y los festejos, ¿verdad? Que en el lado bueno podemos reunirnos, en el cual, hermano, podemos ver la familia que tal vez veíamos por hace meses, y en esos días podemos pues aprovecharlo para juntarnos con la familia, convivir con la familia, cantar con la familia, celebrar con la familia, siempre y cuando no rompa lo que es conforme a la palabra gloriosa del Señor. Ahora, vamos primero a entender qué es una tradición o cómo aprendemos de las tradiciones. Y este es el punto, hermano, de lo que vamos a estar adentrándonos a la palabra del Señor, no desenfocándonos del Evangelio según San Marcos capítulo 7, donde va a hablar acerca de las tradiciones de los hombres y de los mandamientos de Dios. Entonces, una tradición, ¿qué es una tradición? Una tradición es una costumbre, como lo dije hace rato, según el diccionario, que una tradición es una costumbre o un hábito que se convierte en parte de una cultura, incluso puede meterse a una iglesia, puede meterse a una familia, puede meterse incluso a una familia que ni siquiera antes celebraba o hacía eso. Eso es una tradición. Se puede volver una costumbre, un hábito que puede incluso ser cultural. Si nos vamos, hermano, a las cosas que nosotros hemos aprendido desde nuestra niñez hasta el tiempo de ahora, estamos agarrando tradiciones de otros lugares, de otros países, y se han vuelto culturales en nuestra vida. Hay celebraciones que no celebrábamos nosotros, o si las celebrábamos diferente, pero por causa de las tradiciones de otros lugares, han sido tal vez ahora cultura o son cultura, y nos hemos envuelto en esas celebraciones que antes no celebrábamos. Ahora, una tradición, ¿cómo puede llegar? El diccionario describe una tradición
como algo que se pasa de mano en mano. El diccionario dice que una tradición es algo que se pasa de mano en mano. Y dice el diccionario también que una tradición es algo que se transmite de generación en generación. Y quisiera enfocarme un poquito en esto de la tradición. ¿Cómo es de que se pasa una tradición de mano en mano? ¿Quién enseña esa tradición? ¿O cómo se pasa de mano en mano? No es de que usted le dé la mano y le pasó la tradición. No, es de que esa tradición o una tradición se pasa de mano en mano porque alguien la enseña. Por ejemplo, como padres nosotros enseñamos a nuestros hijos la forma o las cosas que ellos van a celebrar cuando estén grandes, y los enseñamos de pequeño. Esa es la forma de pasar de mano en mano una tradición. Quiere decir que a nosotros en nuestra edad nos pasaron tradiciones de niñez, y ahora cuando ya estamos casados, los que estamos casados, pasamos esa tradición a nuestros hijos. Las celebraciones, las tradiciones son cosas que se transmiten o se pasan de mano en mano. Por ejemplo, el juntarse en una fecha y comer un plato que se cocina específicamente para esa fecha y lo hacen una tradición, ustedes tal vez lo pueden pasar a sus hijos. ¿Por qué? Porque normalmente decimos, bueno, nosotros acostumbramos, porque recuerde que la tradición es una costumbre, ¿verdad? Y ¿cuántos de nosotros decimos es que tenemos por costumbre ir con la familia a la casa del hermano, a la casa de la hermana, a la casa de la mamá, a comer un plato de comida que por costumbre lo comemos? Eso es parte de una tradición, según el diccionario, pasarlo de mano en mano. Una persona cuando tiene hijos está acostumbrada a pasar la tradición, porque en las pláticas, en las reuniones que tenemos con los hijos, decimos, mira, nosotros hacíamos esto con mi mamá, ahora tú lo vas a hacer con nosotros. Y eso es lo que el diccionario llama pasar una costumbre o una tradición, sino que pasarla de mano en mano. Ahora, el diccionario dice que una tradición también es algo que se transmite de generación en generación. Y creo que todos estamos familiarizados en lo que es una tradición o una costumbre. Hay veces acostumbramos a hacer algo, y hablar de costumbre, no todas las costumbres son malas. Hay costumbres malas, pero también hay costumbres buenas que se vuelven hábitos, como lo dice el diccionario también que lo es. Ahora, hablando de las costumbres, como el tema es tradición y tradicionalismo, una costumbre o una tradición, el problema es hacerlo tradicionalismo. Y vamos a ver la diferencia entre una y otra. Vamos a ver, hermano, lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y quiero que vaya, si es que está acceso a su palabra, lo que el apóstol Pablo nos explica y nos advierte en el libro según a los Colosenses capítulo 2 versículo 8. Y Pablo en el principio del verso 8 da una forma de precaución, una forma de tengan cuidado, una forma de abran los ojos. Dice Colosenses capítulo 2 verso 8, hablando de las tradiciones, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 8: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Pablo dice miren. La palabra miren es una forma de tengan cuidado, de estén atentos, de tener precaución. Miren que nadie los engañe. Y yo creo que nadie quiere ser engañado. ¿Quién de nosotros queremos que nos engañe? Nadie. Y Pablo está mandando esta carta a la iglesia de Colosa o de Colosenses, y en ese verso empieza con miren, tengan cuidado de que nadie nos engañe. Y ahí habla de dos medios, de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ponga atención y subraye, si quieren, su palabra, esa palabra, según las tradiciones de los hombres. Marcos capítulo 7, en el cabezado Reina Valera, da dos enfoques. El primero es las tradiciones de los hombres y la ley de Dios. Y hay una diferencia muy grande
y muy extensa en lo que es la tradición de los hombres y lo que es la ley de Dios. Y le voy a decir qué diferencia hay. Las tradiciones de los hombres, los mismos hombres la pueden modificar y cambiar. La diferencia de la palabra de Dios es de que no se puede cambiar, ni se puede agregar, ni se puede poner a la ley de Dios, porque es en contra de la voluntad de Dios. Aquí hay dos cosas muy diferentes en las cuales tenemos que entrar en conciencia, porque las tradiciones de los hombres, aquí dice Pablo que tengas cuidado porque son filosofía y son también huecas sutilezas. Yo puedo asegurarte que cada vez las tradiciones son modificadas, y más las de los hombres. Los festejos que se festejan cada ciertos tiempos se van modificando para que estén adecuados y las personas puedan ser más atraídas a esos festejos. La palabra del Señor no se puede modificar porque ella no necesita modificación, porque es poderosa así como está. Lo único que tenemos que hacer es seguirla, porque está modificada, que a todo aquel que la siga hay poder del Señor a través de la palabra para poder hacer cambios y poder hacer las cosas en la vida de los hombres. Entonces, hablando de lo que es la tradición, Pablo dice tengan cuidado. Ahora, quiero que vea usted, le voy a llevar tres diferentes versiones bíblicas, enfocándome en lo que dice Pablo a la iglesia de Colosenses capítulo 2 verso 8. Le vuelvo a repetir lo que dice Colosenses 2:8 en la Reina Valera 60, y dice la escritura: miren que nadie nos engañe. Ponga atención, nadie nos engañe. Quiere decir que ahí habla de engaño. Nadie nos engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ahora, quiero utilizar la Biblia de las Américas en esta traducción. En ese mismo versículo de Colosenses 2:8, la Biblia de las Américas dice de esta manera: mire que nadie nos haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según a Cristo. Quiere decir que hay principios fundamentales según el mundo y no según a Cristo. La Biblia de las Américas a la tradición lo habla y le dice: mire que nadie nos haga cautivos. Quiere decir que una tradición nos puede hacer cautivos según la palabra o la escritura, según Pablo le escribe en la carta a Colosenses. ¿Cómo puede ser cautivo a una persona? Es bien sencillo. No es necesario que te amarren o nos amarren una piedra de este tamaño en el tobillo con una cadena y no nos muevamos. Nos pueden hacer cautivos en la forma de que empecemos a practicar algo, y cuando menos nos demos cuenta lo vamos a seguir practicando y seguir practicando y seguir practicando, y esa es una forma de cautividad, aunque a nuestra mente no se vea nada malo, pero nos hacemos cautivos de esas cosas o celebraciones. Por ejemplo, una palabra nos puede hacer cautivos, una palabra que tal vez no es en nuestra cultura. Al oírla a alguien más, la podemos escuchar y cuando menos nos demos cuenta la vamos a practicar, y cuando menos nos demos cuenta va a ser parte de nuestra cultura. Si tú que nos estás viendo en este momento, estás lidias con más personas de diferentes culturas, diferentes lenguajes, hay palabras que tal vez son desconocidas para ti y para mí. Pero como estamos habitando alrededor, o hay personas alrededor nuestro que tienen otro tipo de lenguaje, otro tipo de palabras, y cuando esa persona empieza a hablar, hay palabras que tal vez no son de tu cultura ni de mi cultura, y tal vez son desconocidas a ti, pero las escuchas y te son como que le da comezón al oído, y tal vez en ese momento no la repites. Pero vuelve otra vez en otro día, en otra ocasión, esa persona a volver a decir esa palabra. Ya la escuchaste, ya resonó en tu oído, y tal vez en otro día la pronuncias. Cuando menos pienses vas a estar pronunciando esa palabra. Quiere decir que esa palabra nos hace cautivos, es como una tradición. Cuando menos lo pensemos vamos a estar repitiendo esa palabra, aunque no vaya a nuestra cultura. Y cuando menos nos demos cuenta, nos vamos a dar cuenta de que, esa palabra la agarré de aquella persona, esa palabra la agarré de aquella persona, ese festejo lo agarré de otra persona, esa tradición lo agarré de otra persona. Pablo dice: mire que nadie nos haga cautivos
por medio de filosofías y de vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Quiere decir que hay una forma de tengan cuidado, miren, porque pueden ser cautivos a través, hablando de las tradiciones o del tradicionalismo, que vamos a estar viendo más adelante lo que es tradicionalismo. Ahora, ese mismo verso de Colosenses 2:8 lo quiero leer en otra traducción, y esta traducción es Nueva Traducción Viviente. Y este verso de capítulo 2 de Colosenses 2:8 en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: no permitan que nadie los atrape con filosofías y huecas tradiciones de los hombres, conforme a los pensamientos del mundo y no según Cristo. Recuerde que Reina Valera dice: mire que nadie nos engañe. Recuerde que la Biblia de las Américas dice que no los hagan cautivos, hablando de las tradiciones. La Traducción Viviente dice que nadie los atrape, hablando de las tradiciones. La Nueva Internacional, la versión internacional, dice: cuídense que nadie los cautive, hablando de lo que es las tradiciones. Ahora vamos a enfocarnos, hermano, vamos a notar la diferencia entre lo que es la tradición y el tradicionalismo, y después vamos a ir a la escritura que vimos en Marcos capítulo 7. El tradicionalismo o la tradición es algo que se aprende, algo que se conoce, ¿verdad? O que se toma de mano en mano, que es la tradición, pero se vuelve hábito o se vuelve tradición dentro de una persona. Ahora, el tradicionalismo, sin embargo, es lo que da validez a las tradiciones, como las leyes no escritas que están por encima de la palabra de Dios. Quiere decir que el tradicionalismo es precisamente lo que lo que hace inválida la palabra de Dios. El tradicionalismo es lo que hace inválido la palabra de Dios, por tanto va en contra de la palabra de Dios. Quiere decir que si hay tradiciones, hay celebraciones, hay festejos que van por encima de la palabra del Señor. Póngame atención en eso. Hay tradiciones, celebraciones, festejos que están por encima de la palabra de Dios, y todo lo que está por encima de la palabra de Dios hace inválido la palabra gloriosa del Señor. Y es por eso que Jesús confrontó a los fariseos. Jesús confrontó a los fariseos que mantenían las tradiciones que estaban conforme o estaban en conflicto con los mandamientos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Si usted va conmigo una vez más a Marcos capítulo 7, vamos a entender el por qué el Señor confrontó a los fariseos. Recuerde que Marcos capítulo 7, 1 al 4, dice la escritura, y voy a leerlo rapidito para poder entrar a lo que sigue. Dice que se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ponga atención lo que hace en el versículo 2. Los fariseos y parte de los judíos, cuando vieron a Jesús, a algunos discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, quiere decir con las manos no lavadas, lo que hacían ellos, los maldecían. Y ese es el problema, punto 1, que ellos maldecían cuando alguien no cumplía con sus tradiciones. Quiere decir que ellos veían a los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas para ellos, y lo que hacían es los maldecían y los condenaban, dice esta versión, los condenaban. Por eso los fariseos, dice en el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, sin muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Este es el punto de Marcos capítulo 7. El por qué Jesús los confronta en ese momento donde los discípulos comían, y ellos dice que les decían que estaban rompiendo con las tradiciones, y dice en el verso 2, los condenaban. Ahora, en el verso 5, los fariseos le preguntan a Jesús, pues dice el verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos
no andan conforme a las tradiciones de los ancianos y comen, sino comen con manos inmundas. Y Jesús le responde en el verso 6. Jesús le responde, respondiendo él, Jesús le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías con este escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando con doctrinas y mandamientos de hombres. Vamos a entender por qué Jesús, en la respuesta, cuando ellos le preguntan: ¿por qué tus discípulos comen con manos inmundas y no guardan los mandamientos o las tradiciones de los ancianos? El Señor le responde con la palabra fuerte: hipócritas. Hipócritas. Quiere decir que aquí es donde vamos a entender en el verso 8. ¿Qué es lo que estaban haciendo los fariseos y ciertos judíos, enfocándose en las tradiciones de los ancianos? Ellos estaban rompiendo la ley que habían dado el Señor a través de Moisés. Y Jesús lo dice en el verso 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas más. La respuesta sabia de Jesús a ellos es: si mis discípulos rompen las tradiciones de los ancianos, ustedes están dejando por causa de esas tradiciones la ley que se les fue dado a través de Moisés. Ustedes están rompiendo la ley que es principal y que la tradición, están dando enfoque a la tradición de los ancianos y están rompiendo la ley. Es interesante entender lo que puede hacer una tradición. Lo que puede hacer el tradicionalismo es dejar la ley de Dios a un lado y practicar algo que aparentemente está bien conforme al Señor, porque eso es lo que pensaban los fariseos. Los judíos, o estos ciertos judíos, pensaban que lavarse las manos, ¿verdad?, santificaba el alimento que iban a ingerir, y no solamente el alimento, sino que santificaba todo su ser. Y eso es algo que el Señor más adelante les explica también, que no lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Eso es parte, hermano, de la enseñanza de lo que es o lo que puede hacer una tradición. Una tradición nos puede hacer pensar que lo que estamos festejando está bien, pero tal vez puede estar en contra de la palabra del Señor. Y ese es el problema por cual el Señor confrontó a estos fariseos en esta cierta pregunta. Pero no queda ahí, hay algo más que estaban haciendo, y el Señor les explica en el verso 8. Recuerde que los fariseos y ciertos judíos le preguntan al Señor acerca de lo que estaban rompiendo sus discípulos por comer con las manos vacías. El Señor les pregunta, le responde en el verso 6: hipócritas, ustedes bien profetizó el profeta Isaías, que estaba escrito que ellos le honraban de labios, pero su corazón estaba lejos de ellos. En el verso 8 les está diciendo lo que estaban ocasionando. Estaban dejando el mandamiento de Dios y se aferraban a las tradiciones. Ahora, en el verso 9 les dice Jesús: y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Quiere decir que Jesús le está diciendo: ustedes están cumpliendo con la tradición de los ancianos, pero están rompiendo, están dejando el mandamiento de Dios, porque se aferran a las tradiciones de los hombres. Ahora, el problema que Jesús estaba confrontando a ellos era precisamente esto: estaban guardando las tradiciones de los ancianos, pero estaban incumpliendo con la palabra que se dijo por Moisés. Y en el verso 10 lo explica: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que habían generado los fariseos, los maestros de la ley? ¿Qué habían generado a través de la tradición? Algo muy sencillo. ¿Por qué Jesús en el verso 10 le dice: Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre? En el verso 11 Jesús les explica: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán,
que entre paréntesis dice la Biblia que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ponga atención en este momento. Lo que ellos habían generado por causa de la tradición es de que con tan solo que le digan a alguien corbán, que corbán quiere decir esta es ofrenda para Dios, ya no le daban la ayuda al padre y a la madre. Y Jesús les recuerda, el cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra se alarguen. Por eso viene el conflicto del que el Señor le dice, bueno, ustedes dicen que los discípulos rompen la tradición de los ancianos comiendo con manos inmundas, pero ustedes están haciendo algo mucho peor. Incluso les llama hipócritas, porque estaban invalidando la cuarta ley, porque lógico, ellos querían que las personas trajeran al templo las ofrendas para que el templo tuviera pues lo que era necesario, lo que se necesitaba para distribuir a los levitas, a las ofrendas y todo lo que se llevaba involucrado en lo que es el servicio del templo. Y lo que ellos generaron es esto que se llama corbán, que quiere decir ofrenda a Dios o ofrenda al templo. Quiere decir que ellos le decían, bueno, en vez de dar la ofrenda a tu mamá o tu papá, solamente di corbán. Y esa ofrenda ya saben que no te la van a pedir para tu padre o tu madre, o no es necesario que la lleves, solamente llévalo al templo. Y ese fue el punto del conflicto. De parte de Jesús a ellos, estaban rompiendo con ese mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, y ellos preferían quitarle la ayuda que normalmente como hijos le damos a padre y madre para poder romper, ¿verdad?, con la ley de Moisés y poder llevar esa ofrenda a lo que es el templo, a lo que es, ¿verdad?, el servicio, a lo que se involucraba al templo. Es interesante ver cómo pues los religiosos estaban rompiendo, estaban generando una tradición y estaban enfocándose en la tradición para el bienestar de ellos. Eso es parte, hermano, de lo que el Señor nos está pues tomando en alerta, ¿verdad? Que no todas las tradiciones van a darle gloria a Dios, no todas las tradiciones van a darle la reverencia al Señor, sino que hay tradiciones que se han ido modificando como los fariseos, ¿verdad? Para hacer conveniente una celebración, una ocasión, pero no todo es conforme al Señor. El cuarto mandamiento en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, y quiero leerlo para que entendamos el por qué habla de dinero. El cuarto mandamiento, Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Ahora Jesús confronta esa práctica de corbán. Esa práctica de corbán la habían generado, vuelvo a repetir, los escribas y fariseos, porque estaban invalidando o quitando, ¿verdad?, la honra al padre y a la madre. Ahora, miren lo que vamos a ver un poquito según la palabra honra. ¿Qué es la palabra honra? Y muchas veces pensamos que honra, por ejemplo en este caso, honra a tu padre y a tu madre, pensamos que solamente es pues darle reverencia, respetarlos, cuidarlos, no hablarles en tono grande o tono fuerte, o honrarlos como no afrentarnos de ellos. Muchas veces pensamos que honra a tu padre y a tu madre es eso, pero mire que estudiando en el diccionario y metiéndome un poquito a entender lo que es honra, la palabra honra tiene dos significados, en hebreo y en griego. Y la palabra honra, o el significado de palabra honra en hebreo es keset. Y la palabra honra en griego es la palabra urgirión. Y las dos palabras significan lo mismo, significan dar dinero. Póngame atención aquí, porque esto va a conjugar lo que estamos viendo en Marcos capítulo 7. Si la palabra, el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra, si la palabra honra es keset en hebreo y en griego es urgión y significa dar dinero, quiere decir que honra a tu padre y a tu madre, quiere decir dale dinero a tu padre y a tu madre. Por eso entra la tradición o lo que habían forjado en corbán. Recuerde
que ellos, en el versículo 10, le dice Jesús, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muera irrepresiblemente. Pero el verso 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Quiere decir que el cuarto mandamiento era que si alguien deshonraba, ¿verdad?, a padre y madre, tendría que morir irreprensiblemente. Ellos, por causa de la práctica corbán, le decían solamente di corbán y ahora trae la ofrenda al templo, y con eso ya estaban rompiendo el mandamiento de Dios, y por eso es de que Jesús los confrontó. Recuerde que honra no solamente es honrarlo físicamente, sino honra es darle dinero. Quiere decir que en ese cuarto mandamiento, porque ahí habla de dinero, por eso, hermano, la ofrenda, lo que vas a ofrendar, la palabra honra, le vuelvo a repetir, es en hebreo kesed y en griego es urgión, es dar dinero. Así que Proverbios capítulo 3 verso 9 dice de esta manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Recuerde que honra es dinero. Honra a Jehová con todos tus bienes y con todas tus primicias. Quiere decir, hermano, que la palabra honra no solamente es honrar verbalmente, físicamente, sino también con dar dinero a esa padre o a esa madre. Yo quiero, hermano, hacer esa pregunta. Si tú tienes a padre y mamá, ¿verdad?, ¿lo estás honrando con dinero? ¿Lo estás honrando con una ayuda? Creo que es un buen punto, hermano, el notar que no solamente es honrarlo con palabras, porque ese es el punto céntrico de lo que estaban rompiendo los fariseos y ciertos judíos. Estaban dando la ofrenda que iba para padre y madre, la estaban diciendo es corbán, y la llevaban al templo de Dios. Es necesario honrar a papá y mamá con dinero también si somos hijos, porque ahí es donde viene la bendición del Señor. Ahí es donde va a descender sobre cada uno de nosotros la economía, por causa de que estamos honrando a padre y a madre. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con todos tus bienes. Mi intención no es hablar de dinero, pero va al punto. Honra al Señor con lo que es de Él, y el Señor te va a honrar también a ti con lo que quede. Y no es mi intención darte una enseñanza del dinero, pero es parte de lo que estaba rompiéndose en la tradición, porque hablar de dinero, dice un escritor, es meterte a un campo minado donde menos pienses va a explotar alguien o va a explotar una mina. Hablar de dinero es hablar de algo que es difícil de que uno nos despojemos, pero hermano, el Señor nos enseña en ciertas escrituras que todo lo que tenemos proviene pues del Señor. Efesios 5:25, hablando de honra, hablando de esta manera, dice Pablo en el libro de Efesios 5:25, maridos, amen o honren, dice otra versión, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Recuerde que la palabra honra es dar dinero. Quiere decir, hermano, que aún en el matrimonio, ¿verdad?, no solamente honramos, bendito Dios, a la esposa, ¿verdad?, con cosas que tenemos que suplir, pero también honrar es una forma de dar dinero. Gloria al Señor. Honra es dar dinero. Quiero, hermano, antes de ir terminando, quiero enfocarme un poquito, aconsejarte también que como matrimonios, ¿verdad?, tenemos que honrar, o sea, tenemos que dar dinero también a nuestra esposa. Y no digo que no lo haga, y no me quiero meter en conflicto, ¿verdad? Pero si nos vamos a la palabra honra, hermano, es dar dinero. Por eso Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. El cuarto mandamiento en Éxodo 20 es, honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra se alarguen. Hay 4 peligros que vienen por el tradicionalismo, 4 peligros. Y lo podemos ver en el libro, en la escritura que hemos leído en Marcos 7,
capítulo 1 en adelante. El primer peligro del tradicionalismo lo encontramos en el verso 6 y en el verso 7. El tradicionalismo puede producir hipocresía en una persona. Por eso el Señor Jesús en el verso 6 de Marcos 7 le responde de esta manera, hablando de lo que supuestamente estaban rompiendo sus discípulos, que es la tradición de los ancianos. Y la respuesta de Jesús es, respondiendo él le dijo, hipócritas. Quiere decir que uno de los peligros del tradicionalismo es hacer hipocresía o hacer hipócrita a una persona, y no solamente una persona, puede hacer, hermano, hipocresía en una iglesia, en una familia completa. Y ese fue el problema cual el Señor les respondió en ese versículo 6, donde le dice hipócritas. Bien profetizó el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el verso 7 le da como contexto, pues en vano me honran, enseñando con doctrina y mandamiento de hombres. El primer punto, hermano, el primer peligro del tradicionalismo es la hipocresía, ¿verdad? Y el Señor les confronta, hermano, fuerte con una palabra resonante. Y creo que es necesario, hermano, que nosotros como creyentes podamos entender y comprender, hermano, que hay ciertas cosas en las cuales nosotros ya no podemos, hermano, involucrarnos, porque el Señor en su misericordia nos dice que somos un pueblo santo. Y hermano, en la santidad del Señor dice que sin santidad pues nadie lo va a poder ver. Así que hay cosas que nosotros ya sabemos o que pudiéramos saber, en las cuales, hermanos, si ya sabemos, no podemos pues conducirnos a esas celebraciones. Y no voy a meterme en los nombres de celebraciones, pero lo dejo, hermano, en conciencia de cada uno de nosotros, en los cuales nos vamos a ver que los tiempos que estamos viviendo, hermano, lastimosamente aún en las iglesias se están involucrando o nos estamos involucrando, me voy a meter ahí en cosas que ya no tenemos que hacer, y lastimosamente la iglesia de Cristo se está viendo involucrada en festejos en los cuales, hermano, ya no tendríamos que estar involucrando,nos en esas cosas que van en contra de la voluntad y el conocimiento del Señor. Así que, hermano, el segundo punto, hermano, que del peligro del tradicionalismo es, hermano, lo vemos en el verso 8, en el verso 13. El segundo peligro del tradicionalismo es nular la palabra de Dios, o sea, hacer un lado la palabra del Señor por seguir los mandamientos o las tradiciones de los hombres. En el verso 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. ¿Y qué es lo que hace? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y haces otras muchas cosas semejantes. Y el Señor le decía, por causa de esos mandamientos, por causa de esas tradiciones, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ese es el segundo peligro, el por cual meternos en tradiciones, invalidar la palabra del Señor. Ese es el segundo peligro que puede pasar en alguna persona, en alguna iglesia, en cualquier familia, que por causa del tradicionalismo invalidan la palabra del Señor. En este caso, la práctica del Corbán. Y usted lo puede ver más adelante en el verso 11. ¿Cuál era la práctica del Corbán? Bueno, la práctica del Corbán era decir, esta es mi ofrenda para el Señor, y invalidaban la ayuda al padre o a la madre, que era honrar a tu padre y a tu madre. El tercer peligro del tradicionalismo es de que el tradicionalismo promueve la falsa espiritualidad. Y lo podemos ver en el verso 14. Y llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, o sea, del hombre, es lo que contamina al hombre. Esto es lo que el Señor le da como respuesta. No lo que entra dentro del hombre es lo que contamina, sino lo que sale. No lo que entra, sino lo que uno puede practicar. Eso es lo que puede, pues, llevar, hermano, en peligro delante del Señor. Hablar, hermano, de tradiciones, le vuelvo a repetir, es un ámbito, es un tema muy delicado. Porque, vuelvo a repetir, como le dije al principio, estamos acostumbrados
¿verdad?, a festejar. Estamos acostumbrados de raíces, hermano, de nuestros ancestros a celebrar ciertas celebraciones. La pregunta es que tenemos que hacer es si esas celebraciones pues le agradan al Señor. Y ese es el punto, hermano, del enfoque de esta predicación, el saber, entender de lo que estamos celebrando o lo que estamos festejando, ¿verdad? Y las tradiciones cuáles, hermano, pues van en contra de la voluntad del Señor. Este ejemplo que hemos leído, hermano, en Marcos 7, es un ejemplo que se predica mucho, pero no se le da el enfoque necesario a esta palabra. Y vuelvo a repetir, hermano, hermana, donde quiera que nos ves, es necesario y vital que antes de practicar algo, sepamos la raíz de lo que estamos practicando o festejando, ¿verdad? Aunque se vea muy bonito, aunque tenga muchas cosas llamativas, antes de practicar o ser partícipes, tenemos que ver lo que está atrás de ese festejo para saber si es del agrado del Señor. Así que yo le invito, hermano, hermana, que meditemos y reflexionemos en las cosas, ¿verdad?, que estamos o vamos a hacer de aquí en adelante, porque estamos a escasos días de un año, ¿verdad?, que se va a ir y un año que va a llegar. Pero vendrá nuevamente, hermano, en las fechas que normalmente se festejan, ¿verdad?, esas tradiciones de notar y ver si esas tradiciones van conforme al Señor. Así que quiero dar gracias a Dios y espero que el Señor nos haya bendecido con esta palabra, ¿verdad?, que estemos conscientes de que lo que oímos no solamente hay que escucharlo, sino también hay que meditarlo y ver, hermano, en la palabra del Señor. Y este es el vínculo perfecto para saber lo que es conforme al Señor y no es conforme al Señor, porque está escrito en esta palabra. Y este es nuestro manual en el cual nosotros tenemos que seguir para poder entender si es conforme a la voluntad del Señor. Dice la palabra que no hay nada que podamos quitar, hermano, ni una tilde ni una jota podemos quitar de este manual que es la palabra del Señor. Aunque haya festejos y cosas muy bonitas, hermanos, si la palabra dice que no hay que festejar o hay que festejar, aquí está en la palabra gloriosa del Señor. Así que con este pensamiento le voy a dejar, no sin antes recordar una vez más que estamos transmitiendo a través de este medio social, ¿verdad?, con el fin de poder llevar una palabra a aquel necesitado, una palabra a aquel que necesite una palabra por parte del Señor, deseando que el Señor pues nos ilumine nuestra mente y nuestro corazón para llegar al conocimiento, a la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto. Este medio que son mensajeros de Jesucristo llamados a santidad se ha levantado con ese fin de llegar, ¿verdad?, hasta donde nos permita llegar con este medio social. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, todos los países centroamericanos y mexicanos también, ¿verdad?, que podamos llegar hasta este medio social. Y le quiero hacer la invitación para que se suscriba a este medio social y pueda usted ponerse ahí como suscriptor para que puedan estarle llegando los mensajes, ¿verdad?, que cada ciertos días se suben a este medio canal con el fin de poder esparcer la palabra del Señor y el evangelio pueda ser predicado a los confines de la tierra. Y también quiero dar esa palabra si alguien quiere, ¿verdad?, tiene preguntas, si alguien tiene pues algún mensaje, ¿verdad?, que quiera que se predique en este medio, escríbanos ahí a través de este medio social. Si hay preguntas que tengas acerca de las predicaciones que se predican en este lugar también, ¿verdad?, escríbenos o danos la pregunta y vamos, hermano, a responder conforme a la palabra del Señor. Y si hay preguntas que no sepamos, bueno, si es ahí en la palabra, nos vamos a adentrar a ella para poder responder lo mejor que se pueda responder. Así también que si hay temas que quieran escuchar o que quieran aprender, escríbenos ahí a través de este medio social y vamos a formar, ¿verdad?, una predicación o un tema para que puedan responder las preguntas o las incógnitas que tenga toda persona que vea este medio social. Así que vamos a hacer una oración ahí donde estén, ¿verdad? Vamos a traer delante del Señor, dando gracias por darnos este tiempo. Y le invito a que incline su rostro si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador y nos estás viendo a través de este medio social y quieres aceptarlo, ¿verdad? La única forma de aceptar a Cristo es a través de arrepentimiento y reconocimiento. ¿Qué quiere decir?
Primeramente, para aceptar al Señor hay que reconocer que somos pecadores y reconocer que solamente a través de Él puede quitar, ¿verdad?, todo pecado y puede borrar todo pecado. Así que si tú no tienes a Cristo y quieres aceptarlo, yo te invito que en esta tarde, ¿verdad?, si lo quieres aceptar, hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás, dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, pero también reconozco que tú puedes perdonar todo pecado. Y en este momento me arrepiento de mis pecados, de la forma de vida que he llevado hasta este momento. Reconozco que tú eres mi Salvador, o te reconozco como mi Salvador y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y de aquí en adelante, sé tú mi Dios y yo tu Hijo. Cuídame y guárdame en el hueco de tu mano y enséñame a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien se ha alejado del Señor y quiere reconciliarse con Él, reconciliar quiere decir volver otra vez al camino del Señor, yo te invito a que hagamos juntos la oración de reconciliación, ¿verdad? Y juntamente conmigo de esta manera: Señor Jesús, perdóname por haberme alejado, me arrepiento de haberte dejado, porque sé que tú nunca me has dejado, pero en este día quiero hacer una vez más esa oración de reconciliación y quiero reconocerte una vez más en mi corazón, y quiero que habites una vez más conmigo, que sé que no me has dejado, pero de aquí en adelante voy a poner de mi parte para volver otra vez al camino en el cual he dejado, pero hoy me reconcilio contigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias a Dios, hermano, por tu vida, y en el nombre de Jesús te invito para que para el próximo viernes nos puedas ver, ¿verdad?, en vivo. Y vuelvo a repetirte, si hay temas que quieras tú escuchar o hay preguntas que quieres que tengas incógnitas, escríbenoslas aquí, ¿verdad? Y vamos a responderte, o vamos a hacer un tema, ¿verdad?, en el cual pues traiga que quieran saber o que tengan dudas. Lo vamos, hermano o hermana, a traer en este programa. Dios te bendiga. No quiero decirte adiós, sino nos vemos próximamente, ¿verdad?, en este canal, Mensajeros de Jesucristo llamados a santidad. Y quiero, hermano, dar gracias al Señor por tu vida y por la vida de aquellos que están viendo a través de este medio social. Este es su servidor, Juan Carlos Aguirre, pastor y servidor de ustedes, que está pastoreando en la iglesia del Monte, California, hermano, para la gloria del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos primeramente, el Señor, en el próximo servicio, en el próximo viernes, para conectarnos en este lugar. Dios te bendiga y te guarde en el nombre precioso de Jesús.